San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la Iglesia, 28 de agosto. Agustín Aurelius Agustinus nació el 15 de noviembre de 354 en Tagaste, ciudad de Numidia, hoy Suk-Arás, al sudeste de Bona. Su padre, llamado Patricio, era pagano, tenía un carácter violento que poco a poco fue modificando gracias a la paciencia y mansedumbre de su esposa Mónica. Esta obtuvo de él que Agustín se hiciera catecúmeno, es decir, que fuera destinado al cristianismo. Según costumbre de la época, el bautismo quedó diferido para más adelante. Mónica se encargó personalmente de criar a su hijo y de inculcarle al mismo tiempo el amor de Dios. Las lecciones de esta madre tiernamente amada dejaron una huella imborrable en el alma de Agustín. Mientras su padre, atento solamente al porvenir terrenal, hacíale aprender las letras profanas, su madre se preocupaba ante todo por su salvación. Al salir de la infancia, sufrió una grave enfermedad y pidió el bautismo. Pero habiéndose mejorado, Mónica juzgó más acertado retardar aún el sacramento regenerador. Agustín se dolió más tarde de esta determinación de su madre, aunque ella obedecía al temor, excusable en una cristiana, de que el bautismo fuese luego profanado por los arrebatos de la juventud. Vida de pecado, la nostalgia de Cristo. Las previsiones de Mónica tuvieron cumplimiento. Agustín cedió casi sin resistencia al cebo de los placeres prohibidos. Su arrogancia natural, sin embargo, le retenía en los límites de cierto decoro, que hubiera sido virtud para un pagano, pero que en realidad era incompatible con la pureza cristiana. Romaniano, preceptor de la ciudad, se interesó por los éxitos escolares de Agustín y le ofreció la pensión necesaria para que pudiese ir a Cartago a perfeccionar los estudios. Llegó allí hacia fines de 370, a la edad de 17 años. Al año siguiente se quedó huérfano de padre. Mónica había logrado convertir a su esposo a la fe cristiana. Si Cartago era centro de estudios de primer orden, también lo era, y más, centro de placeres. Ávido a la vez de éxitos intelectuales y de éxitos mundanos, el joven estudiante llevaba a la par y con igual ardor la vida de estudio y la vida de placer. Una amistad culpable vino a moderar, sin suprimir, esta vida desordenada. Nació un hijo de esta unión ilegítima, Adeodato, el hijo de su pecado, como él le llamaba, al que amó entrañablemente y del que nunca se separó. Aunque no tuviese el valor de abandonar esta existencia tan poco digna de un catecúmeno, continuaba sintiendo el vacío de ella y no gustaba sin inquietud de los placeres prohibidos. El primer aviso de la conciencia se lo dio la filosofía pagana. El Hortensio de Cicerón, caído por casualidad en sus manos, le reveló la posibilidad de una eterna bienaventuranza y le mostró que la ocupación más noble del sabio es la de esclarecer este misterio. Si todo acaba con la vida presente, no es ya pequeña dicha el haber ocupado la existencia en el estudio de asunto tan importante. Si, como todo parece indicarlo, nuestra vida continúa después de la muerte, la investigación constante de la verdad es el medio más seguro para prepararnos a esa otra existencia. En vano pidió a los maestros paganos esas claridades de que tan ávido estaba. Una cosa enfriaba mi ardor, escribe, y era que el nombre de Cristo no estaba en los libros de los filósofos, y este nombre, por vuestra misericordia, oh Dios mío, este nombre de vuestro Hijo, mi Salvador, mi corazón lo había mamado con la leche de mi madre y lo guardaba profundamente. Por eso, todo lo que estuviese escrito sin este nombre me causaba desagrado, aunque tuviese todos los atractivos de la elocuencia y aún de la verdad. Pero esta necesidad de Cristo, para quedar satisfecha, reclamaba de él, como de todos, un doble sacrificio: la sumisión de la inteligencia y la pureza de vida. Ahora bien, Agustín no estaba aún dispuesto a realizarlo. En la escuela de los maniqueos. La sabiduría pagana no le satisfacía de ningún modo. Se volverá pues hacia los libros santos. ¿Pero quién le dará la inteligencia de ellos? La Iglesia católica se la ofrece, pero la Iglesia procede por vía de autoridad, impone dogmas y creencias que confunden la razón.
enfrente de la iglesia se alza la herejía maniquea, que no impone ningún dogma a la razón y cuyos maestros están infatuados por las letras y ciencias profanas. Cada cual cree a su antojo y según el grado de su perspicacia. Y los maestros maniqueos, gente locuaz, hipócrita, carnal y extravagante, prometen a Agustín aclarar poco a poco y con seguridad todas sus dudas. El maniqueísmo le ofrece todavía un atractivo más seductor. Al admirar la coexistencia de un Dios bueno y de un Dios malo, explica el pecado en el hombre por influencia ajena. Ya no hay responsabilidad de sus faltas para el hombre que ama al Dios bueno. Todo el mal que puede cometer es imputable al Dios malo, de donde se deduce amplia libertad para el desahogo de las pasiones dentro del campo de la fe y la moral predicadas por aquella herejía. Como se ve, no era pequeña tentación la que una tal doctrina suponía para los jóvenes, en quienes el ímpetu pasional tropieza con los valladares de la conciencia. Ese fue el estímulo para la caída de muchos incautos. Agustín, aunque sin estar plenamente convencido, se hizo apóstol del error maniqueo, año 374, y no contento con alistar a sus amigos, esforzóse en convertir a su madre al mismo. Fue trabajo perdido. En un sueño maravilloso que Mónica tuvo, díjole un ángel refiriéndose a Agustín: «Donde tú estás, él también está». Estas palabras alentaron sus esperanzas. Una nueva seguridad dio a Mónica un santo obispo, a quien ella confiaba sus angustias y temores respecto del porvenir espiritual de aquel a quien tanto amaba. «Vete en paz», le dijo, «sigue rezando, que no puede perecer el hijo de tantas lágrimas». En la época en que Agustín se entregaba a los sectarios de Manes, su situación había cambiado. De alumno había pasado a ser maestro. Abrió cátedra de elocuencia en su ciudad natal, luego en Cartago, donde obtuvo brillantes éxitos, pero la indisciplina de los alumnos se le hizo inaguantable. Supo que en Roma estaba mejor dispuesta la juventud y resolvió ir allí. No fue ajena a esta determinación la esperanza de conseguir más brillantes éxitos en un campo que le ofrecía mayores perspectivas. Antes de abandonar el África, se había separado de los maniqueos cuya ignorancia y locas pretensiones terminaba por descubrir. Dolorosamente desengañado en sus íntimas aspiraciones, determinó esperar, antes de sujetarse a otro culto, a que la verdad se le presentara con plena certeza. En la escuela de Platón. Agustín se valió de un subterfugio para embarcarse, sin saberlo, su madre. Cuando llegó el momento de su partida, le hizo creer que iba simplemente a despedirse de un amigo e indujo a Mónica a que pasara la noche cerca de la costa, en una capilla consagrada a la memoria de San Cipriano. Luego que llegó a Roma, cayó enfermo de un padecimiento peligroso que le puso a las puertas de la muerte, pero sin manifestar esta vez, por desgracia, deseos de recibir el bautismo. Cuando hubo recobrado la salud, abrió cátedra de retórica. A los discípulos que le habían seguido de Cartago se juntaron nuevos oyentes, dóciles y disciplinados, pero no pagaban las lecciones. Agustín obtuvo por entonces, año 384, una cátedra de elocuencia en la ciudad de Milán, a donde vino a juntársele su madre. Su acierto fue completo, a pesar de la pronunciación africana de que no había podido despojarse del todo. Al propio tiempo que derramaba ampliamente la ciencia en los demás, el ilustrado profesor no descuidó la propia formación. Profundizó la doctrina del filósofo griego Platón, cuyas obras acababan de ser vertidas al latín por Victoriano. Este estudio le desligó más completamente de los errores maniqueos. Hasta entonces se había formado de Dios una idea puramente material. La herejía de Manes le había confirmado en este bajo concepto de la divinidad. Platón le reveló la espiritualidad de Dios y su belleza inefable. Ya se abrazaba su corazón cuando oía decir al filósofo: «El que en los misterios del amor ha llegado al último grado de la iniciación, verá aparecérsele súbitamente una hermosura maravillosa. Hermosura eterna, ni engendrada ni perecedera, exenta de decadencia como de incremento, que no es bella en tal parte